Estamos hoy aquí reunidos un día más en mi canal, que tampoco ve mucha gente, pero no pasa nada, yo me lo paso bien haciendo vídeos. Mi nombre es Celia y normalmente me dedico a la psicología, pero en otras ocasiones pues también intento hacer lo que puedo. Como por ejemplo grabar vídeos, porque si no mi autoexigencia me dice que no estoy haciendo suficiente y bueno, pues grabar un vídeo es algo que tampoco no me supone mucho trabajo, mucho esfuerzo y digo, pues bueno, al menos puedo disfrutar un poco más de mi día sin esa autoexigencia. En el vídeo de hoy quiero hablar de la autoestima, porque siempre digo que me dedico a la autoestima, pero no termino de divulgar mucho sobre la autoestima. Aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal Psicología y Celia y que me sigas en mis redes sociales, en mi Instagram Psicología y Celia o en mi TikTok también Psicología y Celia. Primero de todo quiero hacerte un resumen de qué es la autoestima, porque cuando hablamos de autoestima la gente normalmente me dice, bueno, pues que estés bien contigo mismo, contigo misma. No, eso es tener una buena autoestima, pero la autoestima en sí, ¿qué es? Pues bien, principalmente es las creencias que tú tienes de ti mismo, de tú misma. Es algo que nacemos sin autoestima y se va construyendo a lo largo de nuestra vida en función de nuestras experiencias, en función de nuestro estilo de crianza, en función también de factores genéticos, de cuáles sean nuestros rasgos de personalidad. Y todo eso va haciendo que vayamos estableciendo unas creencias, unos pensamientos sobre quién somos, cuál es nuestro concepto, cuál es nuestra valía, cómo podemos defendernos ante el mundo, ante los demás, cuáles son las posibles amenazas. Es por eso que la autoestima puede variar muchísimo de persona en función de lo que haya vivido en su vida. Hay gente que ha vivido situaciones de mierda, con el perdón de la palabra, experiencias muy traumáticas, bullying o acoso escolar, algún abuso del tipo que sea, un estilo de crianza muy inseguro. Indudablemente que todo esto va a afectar a cómo tú te sientes contigo mismo, contigo misma. Si a ti desde bien pequeñito te están diciendo cosas negativas sobre ti, sobre tu cuerpo, que no vales, que necesitas ayuda para todo, que el mundo es peligroso, tú vas a terminar teniendo un concepto de ti muy pobre, muy inseguro, creyendo que no eres suficiente. En cambio, si a ti te han criado en un entorno donde ha habido ausencia de este tipo de experiencias traumáticas, de bullying, acoso, que ojo, no quiero decir que porque haya ausencia de experiencias negativas la autoestima ya tenga que ser muy buena, no, porque hay muchísimos factores. Pero a lo que me refiero es, bueno, explicar cómo una buena autoestima se puede ver y cuando hemos vivido en un entorno familiar que ha propiciado que valoremos quién somos, que nos ha protegido, que nos ha dejado también cierta independencia, que nos ha permitido identificarnos y tener unas buenas ideas de quién somos o cómo deberíamos mostrarnos en el mundo. Y a eso le añadimos una ausencia de experiencias negativas, puede ayudar a que nuestra autoestima esté mejor. Ahora bien, como he dicho antes, hay gente que ante la misma experiencia traumática responde de maneras muy diferentes, gente que ha vivido situaciones muy complicadas, que ha luchado mucho y aún así su autoestima se ha visto fortalecida, ha mantenido un buen autoconcepto de sí mismo, de sí misma. En cambio, hay personas que no han tenido ninguna experiencia negativa o traumática y aún así tienen un concepto de sí mismos, una autoestima súper bajita. Por eso te digo, al final la construcción de la autoestima es multicausal. Hay muchos factores como ambientales, socioculturales, genéticos, vivir determinadas experiencias que pueden afectar a nuestra autoestima. A mí me gusta ver la autoestima como un depósito de agua que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Que hay experiencias o la ausencia de determinadas experiencias positivas que nos dejan grietas en el depósito. Y claro, eso hace que por mucho que queramos llenar ese depósito con valoraciones externas, con aprobación, aceptación de los demás hacia nosotros, eso se vacía. ¿Por qué? Porque no hemos reparado esas heridas. Por eso es esencial empezar desde el inicio. Porque si no es como si empezamos a construir una casa por el tejado cuando todos los cimientos están muy débiles. Muchas ocasiones tenemos que ir a lo más profundo y decir, ¿qué es lo que hizo que yo tuviera esta percepción de mí mismo, de mí misma? ¿Qué es lo que sucedió que me cuesta recordar o a lo que no me quiero enfrentar? Y de ahí trata también un poco el proceso terapéutico de no solo entender por qué a día de hoy
no te quieres o no te aceptas, sino también ver qué es lo que te pudo producir ese daño. Porque si no lo reparamos, podremos echarle mucha agua o podremos dejar la casa súper bonita que aún así seguirán habiendo fugas. Por eso también es tan difícil empezar este camino de amor propio, que muchas personas lo llaman así, porque nos toca enfrentarnos a lo que más tememos, enfrentarnos al origen de nuestras heridas, enfrentarnos a lo que nos hirió en un inicio. Trabajar quizá todos esos traumas o esas heridas que se han quedado por ahí desordenados en nuestro cerebro, y tendremos que rescatarlos y ponerlos en su sitio, darnos las herramientas y recursos suficientes para poder abordarlo el día de hoy. Siempre pienso que es un desaprender para aprender, que todo lo que hemos aprendido sobre nosotros suele ser creencias muy irracionales, muy desadaptativas, muy disfuncionales, que no nos ayudan a adaptarnos en el día de hoy, en cada situación que tenemos. Y hay que aprender creencias racionales, adaptativas y funcionales que sí que nos permitan disfrutar de la vida y tener herramientas necesarias para poder afrontar todo lo que nos sucede. Cuando en la vida vamos con una autoestima que está dañada, una autoestima bajita, con mucho rechazo hacia nosotros mismos, con un pobre autoconcepto, con una dificultad para poner límites, vemos que cualquier situación o cualquier persona que nos vamos encontrando en nuestra vida se vuelve mucho más difícil de afrontar. Es como que la vida se vuelve un poco más en pendiente y estamos más en modo supervivencia. Y lo que queremos trabajando en autoestima es que la vida sea disfrutar, el sentir que lo que nos pueda pasar en la vida lo podemos gestionar mejor o peor, porque bueno, hay situaciones en la vida que no solo con tener buena autoestima las vamos a poder afrontar, pero que sí que nos permita en no estar malinterpretando cualquier cosa, en no estar siempre alerta a ver qué dice esto, o a ver si no me rechaza, o a ver si me aprueban, o a ver si no me abandonan, porque es muy pesado vivir con baja autoestima. Yo cuando tenía la autoestima más bajita, sobre todo pues en toda la etapa de la adolescencia, que la adolescencia es un periodo donde empezamos la construcción de nuestra identidad, y si no tenemos un buen círculo, si no tenemos un buen apoyo, ahí es cuando empieza una construcción un poco nefasta de nuestra autoestima, porque socialmente queremos pertenecer, y si no lo conseguimos, ahí se nos quedan unas creencias poco ajustadas de nosotros mismos, donde tendemos a buscar mucho más la aprobación, la aceptación de los demás, y bueno, pues complica muchísimo el sentirnos bien con nosotros mismos. Ahora que he hecho un poco este pequeño resumen de lo que es la autoestima, te diría, ¿qué tan lleno tienes el depósito? ¿Lo tienes más o menos antito? ¿Lo tienes lleno? ¿O lo tienes bastante vacío? ¿O medio lleno? ¿Qué sucede? Como habrás podido deducir, cuando tenemos una buena autoestima significa que nuestro depósito está más o menos lleno, es decir, que lo hemos llenado tapando todas las pequeñas fugas de aceptación, amor propio, un buen autoconcepto de nosotros mismos, un buen diálogo compasivo, un diálogo también basado en la aceptación y en el respeto hacia nosotros mismos, estableciendo buenos límites, aprendiendo, ¿no?, a relacionarnos de una manera más segura y más sana, aprendiendo a decir que no, pues hace que estemos mucho más estables en la vida, que realmente podamos contar con nosotros mismos, que eso no quiere decir que ya seamos autosuficientes e independientes al 100%, no, somos seres sociales y necesitamos de los demás para poder crear vínculos, para poder crecer, para poder tener bonitas experiencias, para disfrutar también de la vida. Hay gente que más, hay gente que menos, pero es al final algo necesario. No queremos tener una autoestima al 100% porque si no, quizá estaríamos hablando de un poco el egoísmo, el narcisismo, el ya sentir que somos los mejores y caemos en la arrogancia, y eso tampoco. Y también vemos que si tenemos un depósito muy bajito, corremos el riesgo de depender más de los demás, de necesitar más de factores externos que hacen que estemos mucho más inestables. Porque si yo dependo únicamente de la aprobación de mi madre, de mi padre, de mi familia, de mis amigos, de todo, para una decisión mía, voy a hacer que mi vida dependa mucho más de los demás que de mí misma. Por eso es importante tener un equilibrio de, vale, puedo pedir la opinión de los demás, pero sabiendo que también he construido la mía propia, que también tengo un depósito lleno que me permite navegar en momentos difíciles. Imagínate que ahora no tienes la aprobación de nadie más. Eso te deja como a la deriva, con un sentimiento de
no valgo, es que si no tengo la aprobación de los demás es que no lo estoy haciendo bien, es que hay algo mal en mí. Y claro, empezamos ese diálogo muy autocrítico, muy negativo, donde nos dejamos ya en el último lugar. Y lo que queremos es encontrar ese balance de, ostras, vaya, parece que estas personas no valoran o no aprueban mi punto de vista, pero teniendo una buena autoestima te permites decirte, oye, pero no pasa absolutamente nada, me tengo aquí, sé que soy valiosa igualmente por el hecho de que otras personas no tengan el mismo punto de vista que yo, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la autoestima? Los pilares de la autoestima es un libro que creó Nathaniel Branden, que es un autor que se dedicó a estudiar bastante la autoestima, y él lo que dijo es que la autoestima tiene como unos pilares para poder completarse, porque la autoestima no es simplemente me digo cosas bonitas, me quiero y todo, no, hay otros pilares que son bastante necesarios. Uno de ellos los voy a decir de manera resumida porque si no este vídeo sería larguísimo. Y para ello voy a sacar los pilares de la autoestima de mi libro, Sí, amas sin dejar de quererte, porque aquí hice un capítulo hablando de los pilares de la autoestima, ya no solo los de Nathaniel Branden, sino también que añadí algunos que para mí son bastante importantes y no quería dejármelos de lado. Pilar número 1, vivir de manera consciente. ¿Qué significa este punto? El que podamos vivir siendo conscientes de nuestro mundo interior, escuchando nuestro cuerpo, las señales de nuestro cuerpo, que es lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, nuestras necesidades y nuestros deseos. Es decir, que podamos actuar también de una manera coherente. Siempre digo que para obtener una buena autoestima y una buena salud mental es necesario ser coherentes lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y de ahí necesitamos este primer paso, el vivir de manera consciente, porque si siempre vamos en piloto automático ignorando todas nuestras señales, lo que nuestro cuerpo nos pide, va a ser muy difícil trabajar una buena autoestima, porque entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos si estamos ignorando constantemente lo más necesario que es el estar conectados con nuestro cuerpo? Es importante también el ser conscientes de nuestras creencias, porque piensa que nuestras creencias siempre terminan dictando nuestras acciones, y si tenemos unas creencias muy irracionales, terminan afectando mucho a la manera en la que actuamos. Hay que ser responsables también de nuestros actos y ser consecuente. Te voy a leer un poquito sobre este primer pilar. Vivir de manera consciente implica ser reflexivos y conocernos profundamente, sabiendo por qué tomamos unas decisiones y no otras. Significa reconocer nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. A menudo vivimos en piloto automático sin darnos cuenta ni del qué, ni del por qué, ni del cómo, y se nos pasa la vida en un estado de inconsciencia como si fuéramos meros espectadores. Así que te pregunto, ¿por qué te cuesta ser consciente de tus actos, de tu cuerpo y de ti mismo, de ti mismo? Pasamos al siguiente pilar. Reconocer la aceptación. Solo podemos cambiar desde el conocimiento y la aceptación de quiénes somos. ¿Qué es lo que te cuesta aceptar de ti mismo, de ti misma? ¿Por qué te rechazas? Cuando vivimos rechazando quién somos, estamos siempre a la defensiva, estamos intentando siempre como proteger aquello de lo que tanto nos avergonzamos o de lo que tanto rechazamos, como si no fuera válido el tener defectos, el equivocarnos, el cometer errores, el fracasar. Y siempre estamos machacándonos por cosas que nos definen como humanos. ¿Por qué te vas a machacar o por qué vas a querer rechazar el hecho de que tengas defectos, el hecho de que te equivoques, el hecho de que haya cosas que las has hecho mal? Es vivir siempre como en una condena, como castigándote constantemente por quién eres. Y eso en muchas ocasiones también pasa por ser muy autoexigentes y el siempre esperar de nosotros la perfección. La perfección no existe. Es difícil que tengamos una buena autoestima y nos queramos si no nos aceptamos plenamente con nuestras virtudes y nuestros defectos. Sé que en muchas ocasiones es muy difícil aceptar determinadas cosas que hemos hecho, que hemos dicho. Sin embargo, esto también se puede trabajar a través de la compasión, de un buen diálogo. Aceptarse no significa que nos guste todo de nosotros, pero debemos reconocerlo e intentar mejorarlo. La aceptación se basa en aceptar lo que somos, nos guste o no, nuestras debilidades y nuestros fracasos, pero también las fortalezas, virtudes y habilidades. Si la aceptación y el cambio no es posible, si los estamos rechazando constantemente, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder tener una buena autoestima. Porque imagínate tener amistad con una persona a la que rechazas. ¿Qué tipo de amistad va a ser esa? Pues una amistad nefasta. O tener una relación de pareja con alguien a quien constantemente le estás machacando quién es. ¿Cómo va a ser esa relación?
una mierda, una relación muy difícil. Entonces, este es el tipo de relación que estás construyendo contigo mismo, contigo misma. Una relación donde constantemente te estás machacando, culpando, castigando, condenando por ser quien eres y por no aceptar quién eres. De ahí la importancia. Así que te pregunto, ¿qué es lo que te cuesta reconocer de ti misma? ¿Qué es aquello que tanto temes que descubran los demás? ¿Qué estás tratando de demostrar y qué estás rechazando? Otro pilar sería empezar a ser responsables. Practicar la responsabilidad significa pensar por uno mismo y asumir las consecuencias de esos actos. No sé si te habrá pasado, te está pasando que desde la baja autoestima nos solemos responsabilizar de demasiadas cosas, creyendo que si una persona está enfadada con otra persona, ya es porque nosotros hemos hecho algo. O que si una persona nos ha contestado un poco más seca, ya es porque nosotros hemos hecho algo mal. Y de ahí que es importante responsabilizarnos, pero de nuestros actos, sabiendo que tienen unas consecuencias, pero que no podemos responsabilizarnos de absolutamente todo, porque esto es una lacra que es que nos va a llevar a la desesperanza. Responsabilidad no significa que uno hace todo por sí mismo, significa que cuando actúa junto a otras personas se responsabiliza de sus actos. Significa que empecemos a poner el foco en nosotros, en nuestras palabras, en cómo actuamos, en responsabilizarnos de qué hemos hecho a los demás, cómo nos hemos comunicado, qué es en lo que necesitamos pedir perdón, qué es en lo que necesitamos admitir que nos hemos equivocado, qué es en lo que necesitamos mejorar y responsabilizarnos también de nuestros objetivos, de nuestra vida, de nuestra propia felicidad. No podemos dejar en manos de los demás lo que para nosotros es importante, porque entonces vamos a ser siempre meras marionetas. Empezar a tomar las riendas de nuestra vida y así dejar de poner en los demás nuestras propias metas. Otro punto es practicar la asertividad. La asertividad es ese estilo de comunicación que nos permite comunicarnos expresando nuestras necesidades y deseos, alzando la voz por nosotros mismos, pero sin pisotear a los demás ni sin dejarnos de lado, como ocurre con la pasividad o al contrario con la agresividad cuando es algo mucho más autoritario. Es ser quienes somos abiertamente, tratarnos con respeto al igual que a las otras personas, es defender nuestra posición como seres humanos y defender también nuestra valía y nuestros derechos. Es entender que hay que aprender a no abandonarnos, a hacer las cosas porque realmente sentimos que es lo mejor para nosotros y entendiendo cómo eso le puede afectar a los demás. Entendiendo que no tienes por qué sacrificarte ni tampoco traicionar a tus creencias y valores, que puede coexistir un equilibrio en todas tus relaciones. Y aquí de nuevo te recuerdo el ser coherente, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, teniendo en cuenta también cómo la otra persona se puede estar sintiendo, trabajando ahí la empatía, dejando de lado el complacer constantemente o el tener que obligar a las personas a hacer lo que tú quieres. Se trata de respetar al otro en todo momento, pero también nuestro bienestar, nuestras emociones, nuestros sentimientos y pensamientos, de ser consecuentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, y sobre todo entender que a pesar de los límites seguimos queriendo a esa persona. Una cosa no excluye a la otra. La asertividad es el estilo de comunicación que queremos utilizar cuando tenemos que poner límites. Los límites es esa manera de decirle a las personas cómo quieres ser tratado o tratada. Yo siempre lo pienso como que somos un hogar y un hogar lo protegemos, cerrando las ventanas, poniendo un cerrojo, poniendo alarmas en algunos casos, para decir, oye, este hogar para mí tiene mucho valor y no quiero que entren personas a robar o a hacerle daño. Pues lo mismo tenemos que hacer con nosotros mismos. Somos un hogar y nos debemos de poner un valor. Si dejamos siempre la puerta abierta y la ventana abierta, quizás sí, en un ambiente muy seguro no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás en un ambiente seguro que te están dando confianza, pero igualmente existe esa posibilidad de que alguna persona entre en tu hogar y te lo deje fatal. Y lo que muchas personas ignoran es que están en un ambiente muy hostil, están en un barrio muy peligroso y aún así se olvidan de poner protección a su casa, a su hogar. Y esperan que esas personas de ese barrio o ese ambiente hostil se vayan a portar bien por el simple hecho de que tenemos un hogar bonito o porque somos personas buenas. Y desafortunadamente eso no siempre es así. Porque por mucho que tú tengas un muy buen hogar, un hogar que esté muy ordenado y como símil tú seas una muy buena persona, no significa que por ese hecho las personas ya te lo vayan a respetar. Por eso siempre recomiendo que ante el mínimo comentario hostil, ante el mínimo acto negativo, algo que no te haya gustado o algo que tú prefieras cambiar, lo podamos comunicar, lo podamos expresar, porque si no vamos tolerando que entre gente a nuestro hogar que nos lo está desordenando todo, que nos lo está tocando. Sí, habrá gente que se vaya a portar muy bien, pero hay otras personas que seguramente no. Y si no les decimos oye,
si vas a entrar de nuevo a mi casa, no quiero que toques esto porque si tocas esto no te voy a volver a dejar entrar, las personas lo van a seguir haciendo. Y sé que es muy difícil poner un límite porque no nos sentimos merecedores de hacerlo, porque sentimos que si ponemos un límite o que si exigimos unos derechos mínimos, las otras personas nos van a rechazar. Y para evitar ese rechazo mantenemos a estas personas en nuestra vida que lo único que hacen es alborotar todo nuestro hogar. Y aquí lo que se tiene que aprender es que si una persona se toma mal un límite que tú has dicho de manera respetuosa, el problema lo tiene esa persona, porque ¿para qué quieres mantener a una persona en tu vida que no está respetando tus límites? Es válido que no lo respete, pero eso también ya te dice mucho de qué tipo de relación era, que le convenía mucho cuando tú no ponías límites, pero una vez los pusiste se fue. Ah, pues quizás es que le beneficiaba esa ausencia de barreras. ¿Y tú qué tanto proteges tu hogar? ¿Permites que todo el mundo entre? ¿Dejas siempre la puerta abierta? Y el hecho de que no permitas entrar a una persona en tu vida o a tu hogar no significa que le estés haciendo daño adrede. Daño adrede sería si desde la ventana te pones a disparar a gente, pero eso no lo estás haciendo. Simplemente le estás diciendo, hey, la puerta está cerrada, si quieres entrar hay que cumplir unos mínimos. Si no, no te puedo dejar entrar en mi vida y en mi hogar. Y otro pilar de la autoestima sería el empezar a hablarnos de una manera compasiva, de una manera bonita, de una manera realista, sin dispararnos constantemente, sin criticarnos tanto, sin que sea un diálogo tan hostil. Si tú no le hablarías así a una persona a la que quieres, ¿por qué te vas a hablar a ti mismo o a ti misma? ¿Cómo sería la relación con una persona con la que siempre te hablas fatal? Pues sería una relación un poco delicada, una relación bastante complicada. Pues en función del diálogo que tú tengas contigo mismo, contigo misma, vas a poder ver el tipo de relación que tienes. Hablarnos bien es clave para nuestra estabilidad emocional, para nuestro bienestar, para nuestra salud mental. El hecho de que cometamos un error no significa que seamos las peores personas del mundo y que ya tengamos que castigarnos. Quizá lo has aprendido porque en tu entorno cada vez que tú te equivocabas te hablaban mal, te castigaban, te culpaban y se queda como una grabadora en nuestra voz que ya seguimos repitiendo, creyendo que este es el trato que merecemos. Pero, de nuevo, se trata de desaprender para volver a aprender. Entender que no nos merecemos tratarnos así. Todo lo que nos decimos en el día condiciona nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Un diálogo autocrítico y destructivo merma la autoestima e impide la construcción de confianza y seguridad en nosotros. Los pensamientos no son una verdad absoluta, sino una interpretación de los hechos, lo cual significa que pueden ser muy diferentes, más reales y compasivos, si nos esforzamos. Se trataría de cambiar un «qué imbécil soy, no se me da nada bien» por un «vaya, esto no me ha salido bien, pero no significa que todo me salga mal. No soy imbécil por eso, ni mucho menos». Se trata de empezar a corregir nuestros pensamientos, analizar bien por qué nos tratamos así y por qué nos queremos hacer daño de esta manera. Yo siempre me digo a mí misma, no me voy a permitir hablarme mal. No me lo voy a permitir. O sea, ¿por qué me quiero tratar mal? Es que no tiene sentido para mí, pero claro, es algo que he tardado muchos años en conseguir, hasta que ha llegado un punto en el que me trato de putísima madre, como si fuera una reina. Eso no significa que no me responsabilice, eso no significa que vaya a ser arrogante o egoísta, no, significa que sé lo que valgo y estos son los pilares que me parecen más importantes. Creo que voy a hacer una segunda parte para así poder complementarlos con los otros pilares que también considero que son esenciales, pero así no voy a hacer el vídeo tan largo. Espero que te haya gustado. ¿Cuántos pilares estás practicando en tu día a día? ¿Estás practicando los 5, 3, 2, 1, 0? Déjame en comentarios qué te ha parecido y también, pues eso, cuántos pilares estás trabajando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Un beso.